Benito Escutia, qué gustazo que nos visites en esta ocasión. Ya quiero hablar de otras cosas, aunque sea de diarrea, ya no de COVID, pero pues desafortunadamente sigue siendo el tema. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. La primera vez que dijiste, tú fuiste el padrino de este programa, el primer invitado que tuvimos, hiciste el honor de apadrinar este programa y hablábamos de COVID el 2 de marzo de este año. Y tú decías, no se va a ir. Y yo decía, ay, Benito, claro que se va a ir, ya es... Lo que pasa es que no es que no sepan, pues es que, no, hombre, los doctores luego le exageran. Pues no le exagerabas, no se va a ir. Y sigue aquí, y lo que es peor, no sé si esta sea otra ola o qué pase, pero pues hay muchos casos y estamos rodeados de ellos de COVID. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? En realidad sí estamos viendo el inicio de la quinta ola. O sea, sí es quinta ola. Sí es una quinta ola. Okay. Los números de infección están elevándose aceleradamente. Llevamos prácticamente ya 2 semanas con promedios diarios de infección por hora sobre 400, 500. ¿Por hora? Por hora. 400 o 500 pacientes se infectan por hora en mexicanos. México. ¡Qué barbaridad! Aquí ya contribuimos con 3. Sí, sí. Y Querétaro en este momento tenemos poquito más en 2 años de 6,000 defunciones por COVID. Y ahorita se están empezando a acelerar también las muertes. El miércoles de la semana pasada las estadísticas arrojaron que estábamos sobre 2.4 o 2.5 muertos por hora a nivel nacional. Es muchísimo. Bueno, a mí me parece que es muchísimo. Por hora, por 24 horas, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? Promedios 50 semanales. Diarias. 50, 70, hay días de la semana que hemos tenido 112, 116 defunciones por COVID. Okay. Esto implica que COVID sigue siendo dentro de las primeras 3 causas de mortalidad en México. Y hay que entender... Perdón, ¿cuáles son las otras 2? Infartos y neumonías. Y neumonías muchas ocasionadas por COVID. Diferentes a las causadas por diferentes. COVID. Infartos, neumonías y COVID. ¿Bajamos la guardia o por qué llegó esta quinta ola? Creo que hemos mencionado repetidamente que COVID implica cambios educacionales y todo cambio implica reticencia. Si antes no usábamos el cubreboca porque lo vamos a usar. Y no falta el que insulta la inteligencia de los demás diciendo que es un complot o que es un bozal o que entonces, pues en ese sentido no podemos decir que lo estamos logrando, no queremos entenderlo. Desde que empezó el asunto del COVID se tomaron medidas muy drásticas porque no conocíamos la enfermedad. Ahorita todavía no conocemos realmente la magnitud del problema, todavía no sabemos qué va a pasar a largo plazo con los pacientes que sobreviven a la infección. Pero sí es un hecho que es una enfermedad infecciosa que podemos controlar y no nada más con vacunas. Simplemente es cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos, usar el cubreboca. Usar el cubreboca. Lavarnos las manos. Lavarnos las manos. Evitar las aglomeraciones de gente. ¿Qué necesidad? Sí. Sí, es tan simple como eso. ¿Volvamos a saludar de puñito o de lejecitos? O de lejos, o ¿para qué voy a una fiesta? ¿O para qué organizo una fiesta en un lugar cerrado? Vamos a ir 70, 100 gentes. Creo que tenemos que ser prudentes en todo esto. ¿Sí? Vale la pena. Hemos querido entender que las pruebas son como permisos para seguirnos portando mal y eso no funciona así. La prueba es para detectar a una persona sospechosa, a alguien que estuvo en contacto, que empieza a tener síntomas. No para decir, no tengo COVID, puedo ir y hacer fiesta. Loca. Exactamente. Hay que recordar que las pruebas detectan ya cuando el virus se reprodujo dentro del cuerpo. Pero si está en proceso, no se detecta. Pueden salir falsos negativos. Entonces, por eso insisto, las pruebas COVID no son permisos para hacer fiesta. No significa que podemos. Tenemos que entender que nuestra disciplina tiene que ir en aumento de acuerdo a cómo van aumentando los casos. ¿Sí?
¿Por qué está pasando esto? Y en otros países me decían, es que, por ejemplo, en Europa ya no necesitan el cubreboca. Bueno, Europa es una población mayor de 50 años. México tenemos, según el censo del 2020, el grueso de nuestra población, casi el 30%, son menores de 14 años. Es la población que no está vacunada en nuestro país. Claro. Entonces, o sea, la vacuna sí protege. Sí. Pero aún así, no quiere decir que porque estés vacunado no te va a dar. Creo que esa es otra situación muy particular que se ha confundido. Pensamos en que la vacuna va a evitar la infección y no es así. La vacuna está diseñada básicamente para dos objetivos. Evitar las complicaciones graves, y esto es muy importante entenderlos. Y la otra situación muy particular es evitar, sobre todo evitar que la gente muera. No para evitar que te enfermes. Que te enfermes. O sea, sí, con todo y la vacuna, si tienes 1, 2, 3 o hasta 4 vacunas, te puedes contagiar. Exactamente, pero la probabilidad de sobrevivir o tener una complicación disminuye dramáticamente, pero no desaparece, y esto es algo bien importante entenderlo. Si comienzan a acelerarse los casos, porque las variantes que tenemos ahorita son muy infectantes, posiblemente no son más graves que el COVID original. Ni que el Delta. Ni que el Delta, ni que el Gamma, ni que el Alfa, ni que el mismo Omicron, porque ahora hay subvariantes del Omicron. ¿Esto que estamos viviendo es Omicron, esta ola que está iniciando? Mayoritariamente es Omicron, pero ya se empezaron a identificar, como en todo el planeta, las subvariantes de Omicron, que han resultado ser muchísimo más infectantes, no más graves. Pero si tenemos más infectados y la letalidad sigue siendo aproximadamente la misma, pues evidentemente van a aumentar los muertos. Claro. Hay que entenderlo así. A ver, de 100 infectados, ¿cuántos pudieran llegar a fallecer? De acuerdo a la estadística internacional, sabemos sin vacunación, hablamos de población no vacunados, de cada 100, solamente el 20% o 20%, pues es muchísimo. 20% va a presentar síntomas graves. Sí. De estos síntomas graves, del 20%, de este 20%, el 10% aproximadamente fallece. O sea, 2 de 100. 2 de 100. Pues sí, pero no vamos a jugar a la El asunto es que ahorita rusa. No tenemos 100. El virus tiene la capacidad de infectar rápidamente. En 24 horas podemos tener 10,000 infectados. Si de cada 100, 12 pueden morir no vacunados, y tengo 1,000, pues hay que empezar o 10,000, pues la multiplicación es aritmética. Puedo tener... Y es exponencial, claro. Puedo tener 20, 30, 50 casos de defunción. Eso es lo que nos está pasando en este momento en el país. Le jugamos un poco los mexicanos a yo soy Superman o yo no sé qué me creo, que a mí no me va a dar. Yo creo que no es un tema. Yo creo que no es un tema de ser mexicano, porque lo mismo está pasando. En todo el mundo. Lo mismo está pasando en España, está pasando en varios países europeos. Ayer escuchaba una persona que se quejaba amargamente de su compañera de cuarto, que es española, y el audio decía, es que nosotros los españoles, el COVID ya no es un tema, y la muchacha estaba enferma de COVID y infectó a la compañera de cuarto. Y las dos la están pasando bastante mal. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema? Pues sí. Exacto, es que tema mundial. Es que esto es la minimización de las cosas. En el momento en el que siento que mis libertades son coartadas, limitadas o coartadas, sí, empezamos a generar reticencias y a acusar de que es un intento de control mundial y que están controlando nuestro andar y todo. Creo que es un tema de solidaridad y de entender las cosas. ¿Por qué Japón, a pesar de que está en medio de todo el fenómeno asiático, que ha tenido muchísimos casos, sigue teniendo 90 casos, una muerte por semana? Poquititos, sí. Porque ellos por cultura, cuando alguien sabe que está enfermo de vía aérea, sea COVID, sea influenza, claro, salen a la calle con su cubreboca.
Es una cultura. Es cultural. No son besucones como nosotros, no son de apapacho, no. Es una cultura que Sí. tenemos que entender que es lo que tenemos que hacer. No te quiero menos si te saludo de puñito. Al contrario, te respeto tanto que te saludo de puñito porque no te quiero infectar. Y soy solidario contigo. Claro. Eso y es soy importante. responsable. Yo le comentaba aquí con compañeros de trabajo que es muy sutil la línea entre voy a trabajar porque soy muy responsable a mejor no voy a trabajar porque esa es la responsabilidad. O sea, no quiero ser irresponsable, entonces voy a trabajar, pues estás siendo irresponsable si tienes catarro. Claro. La línea es muy sutil, hay que Y- saber cuándo sí, cuándo no. Este comentario lo he escuchado repetidamente en la pandemia, porque yo siempre he dicho, pues si te sabes enfermo, quédate en tu casa, de verdad, Claro. quédate en tu casa. Y no ha faltado el que me dice, es que la gente va a empezar a abusar con los permisos, con quedarse en su casa. Pues creo que ya tendrás que valorar como patrón, como jefe, como empresa, qué es lo que está ocurriendo con ciertos empleados, digo, pero la realidad es la que estamos viviendo, no la que quisiera el mundo o los grupos contrarios a las Claro. vacunas o nuestro Nadie presidente. se quiere enfermar, Benito. Nadie nos queremos enfermar. Yo creo que eso es lo que debemos de entender. Pero la única manera de evitar que yo enferme a mi familia, que enferme a mis hijos, que Sí. enferme a mi pareja, que enferme a mi vecino, empieza por cuidarme yo, ser solidario. Insisto, el cubreboca es un tema de solidaridad. Soy solidario contigo al llegar Sí. aquí y traer mi cubreboca. No es solo, Sí. no es por mí, es también por Eso ti. es también, sí, porque en la medida en la que tú te alejes de la enfermedad, también voy a tener una cama disponible para cualquiera que de veras esté grave, y no nada más por COVID. Claro, de cualquier Sí, otra porque enfermedad. COVID puso en jaque todo el sistema de salud. Sí, por supuesto. Benito, ¿cuáles son los síntomas, ya una vez que te dicen sí tienes COVID, cuándo es cuando hay que ir a un hospital? ¿Cuáles son estos síntomas que dices no? Porque la pasan muy mal la mayoría. Sí. Dolor de cuerpo, pero ¿en qué momento dices esto ya es de hospital? Las señales como adulto en el que podemos expresarnos libremente es la dificultad para respirar. Esa sería la principal. La principal. ¿Sí? Si el cuadro febril ya duró más de 48 horas, ese es otro dato para la revisión. ¿Cuánto es fiebre? ¿De cuánto? Ah, Porque luego es decimos, a tengo partir de- 37 y ya tengo fiebre. No. Fiebre es a partir de 38, Ok. ¿sí? Pero hay pacientes que tienen 38 constante a pesar de los medicamentos que podrían estar tomando. Eso podría ya ser una señal, un foco amarillo, no digo de No. gravedad, pero sí un Pero ya es preventivo. un preventivo. Las señales de dificultad respiratoria creo que siguen siendo las mismas aún con el mismo COVID. ¿Cuáles son estas? En el caso de los niños que los veamos respirar con lo que llamamos disociación toracoabdominal. ¿Qué es esto? Respiro y se infla el pecho. Y se le hunde la pancita al bebé. Al bebé. Saca el aire, se infla la pancita y se le hunde el pecho. Mete el aire y se hunde la panza. Sí, literalmente se expande el pulmón. Se expanden los pulmones y se hunde la panza. Entonces, cuando lo ves acostado, el niño está haciendo esto. Y cuando saca el aire, se le infla la panza, Sí, que es al revés. literalmente. Y le empieza a marcar las costillitas al respirar. Ok. A los bebés también, a los bebés y a los niños también les puede dar COVID, porque ese es otro como mito de, no, a los niños no les da, les da o no De les hecho, ahorita el gran problema que están empezando a registrar los pediatras es el incremento de los casos pediátricos, menores de 14 años. ¿Por qué está pasando esto? Porque es nuestro sector poblacional Que no no está vacunado vacunado. predominantemente. Es importantísimo recordar esto. Se habla de un éxito de vacunación en México, que ya tenemos el 90% de la población. Yo diría de la población objetivo de 15 hacia arriba, a lo mejor sí tenemos esa tasa. Pero de 15 no- para abajo, ¿no? Pero no es nuestra población total. Y la población menor de 15 años representa un buen porcentaje de la población. ¿Sí? Tenemos más jóvenes, niños, Que que adultos ancianos. mayores. Claro. ¿Sí? Este país todavía no tiene la pirámide poblacional de los países europeos, Claro. donde la mayoría de la población Son viejos. y son el objetivo vacunal que tienen. Ellos sí tienen una diferencia vacunal muy importante, pero porque su población es por edad completa y totalmente diferente a la nuestra.
Además de la vacuna, los que se puedan poner la vacuna, algunas medidas preventivas, ya nos dijiste, uso de cubrebocas, saludo de lejitos, 1.5 metros de distancia, sí. No ir a lugares con mucha gente, aglomerados, no hacer fiestas con un tumulto, al aire libre de preferencia. Sí, y no hacer, y ser prudentes, o sea, este fin de semana, por ejemplo, la gobernadora de la Ciudad de México está enferma, tiene COVID. Pero sin embargo... Pero la hemos visto sin cubreboca todo el tiempo. Pero además organizaron una clase de boxeo en el centro, gratuita, donde se ven las fotos, saturado el centro de gente. Y la mitad sin cubreboca, además. Eso es a lo que me refiero con que tenemos que ser prudentes. O sea, ve, pero con cubreboca. Ve con cubreboca o no vayas. O no vayas, no es para tanto. O no vayas. ¿Sí? Y luego te dicen, es que siento que me ahogo. Pues no vayas. Si vas a ir, ve con cubreboca y si no, no pasa nada. Eso si también yo creo que es una situación de mito. Ustedes traen cubreboca todo el santo día, ustedes todo el sector médico. Yo llevo un poco más de los 2 años que llevamos de pandemia y no me he enfermado. Porque cubres todas las medidas. Exactamente, y es posible trabajar. O sea, ¿y estás trabajando en el área COVID? ¿Qué porcentaje tienes de pacientes COVID? Ahorita otra vez se está elevando la consulta. De cada 10 consultas que tengo al día, 5 o 6 en este momento ya son otra vez por COVID. Más los que te damos lata por teléfono. Las dudas por COVID pues van a existir y para eso es el teléfono, insisto. También tenemos que ser congruentes. Sí. Estamos pidiendo a la gente que si no tiene nada que hacer en la calle, pues que no salga. Si te sientes enfermo, quédate en casa. Claro. ¿Qué necesitas hacer si te sientes mal? Pues ve con tu médico de confianza. ¿Sí? ¿Una buena alimentación, una buena hidratación sirve? Por supuesto. Todo lo que implique un estilo de vida sano fortalece tu sistema inmunológico, pero hay que dejar de consumir cosas que no sirven. ¿Chatarra? Chatarra, que si el cloro, que si voy a GNC, que si voy a GNC y me compro y empiezo a tomarme vitamina C, vitamina D, vitamina B. Aunque estés vitaminado, si estás en contacto con el virus, te puedes enfermar. Yo a la gente le diría algo muy importante. Las vitaminas, las mejores vitaminas, se compran en el mercado, no en las farmacias, no en las tiendas de las vitaminas, no en la marca esta muy comercial que hay por ahí. El asunto es, hay que tener una muy buena alimentación, una muy buena hidratación, lavarse las manos todo el tiempo. Y si tengo que estar en contacto con gente que no conozco porque trabajo, porque me tengo que subir al camión y no puedo guardar la distancia, es fundamental traer el cubreboca y traerlo bien puesto. O sea, el cubreboca sí protege. Sí protege. Nariz y boca, porque luego se lo ponen aquí de a las de acá nada más con la pura boca y no sirve. No, hay que cubrirse bien, sobre todo en las épocas en las que sabemos que los casos se están acelerando. ¿Qué es esta? Ahorita se está acelerando y hay que tenerlo muy presente. Podemos llegar sin ningún miramiento, como ha estado pasando en Europa. Europa nos lleva más o menos 2 a 3 meses en cuestión de las infecciones. Lo que pasó hace 3 meses en Europa es lo que nos va a estar empezando a ocurrir. Entonces podemos llegar tranquilamente a tener otra vez 80,000, 90,000 casos. El sábado pasado la Secretaría de Salud hizo un reporte que nunca había hecho, los casos sospechosos. Solamente el sábado, en las últimas 24 horas, es decir, de viernes a sábado, casos sospechosos, es decir, aquel que todavía no confirmó que tiene COVID, pero que tiene enfermedad respiratoria, 719,000 pacientes. Nunca había 719 medio millón de... Casi 1 millón de personas infectadas. Digo, 3/4, casi 1 millón, 700, ¿qué? 19,000. Sospechosos quiere decir que infección me duele respiratoria. Algo, tengo infección respiratoria. Y estuve en contacto con alguien sospechoso también o que está confirmado. Y aquí también de conciencia, si alguien ya está confirmado que tiene COVID, pues hay que avisarle a todos los que estuvo, ¿no? Sí. Oye. No es un tema de vergüenza, o sea... Nadie nos queremos enfermar, pues ni modo de... todos tenemos a alguien que se ha enfermado cercano a nosotros. Sí. Pero eso no es para hacer ni un escarnio, ni para
minimizar Sí, ni para... Claro. Benito, finalmente, los que se han enfermado 2, 3 veces, no sé si más, ¿pasa algo con sus defensas? ¿Hay que darles algo? ¿O por qué se enferman tanto y el hermano no, por ejemplo? ¿O por descuido? Esto todavía no entendemos bien Sí. cuál es la situación de por qué hay quienes sí se han enfermado hasta 2 o 3 veces con 3 o 4 vacunas, quienes no nos hemos enfermado y quienes no se han enfermado aún sin vacunas. Es importante entender que no vemos una enfermedad, vemos enfermos y cada persona es completamente diferente. Es diabético, pero no está controlado. Es diabético, pero está bien controlado. Es hipertenso, es obeso, ¿tiene alguna otra enfermedad? Hipertenso, etcétera. Tiene cáncer, tiene artritis, tiene VIH, Claro. tiene insuficiencia renal, o sea que hay Pues que está mal entender. alimentado, puede ser, desnutrición. La principal causa de inmunodeficiencia en nuestro país es la desnutrición. Sí, terrible. Benito, te agradecemos muchísimo. Ojalá que de verdad tomemos conciencia. Está iniciando esta nueva ola, por mucho que otros digan, no es cierto, es publicidad. No, no es cierto, está pasando y cada vez pasa cerca de nosotros. Hay algún conocido que esté padeciendo de este problema de COVID, que alguien me decía, te juro que no quieres enfermarte de esto, se siente horrible, duelen todos los huesos, la cabeza, es un malestar realmente feo, así es que si no queremos enfermarnos, tomemos estas medidas. ¿En dónde te encontramos, Benito? Estamos a sus Teléfono órdenes en el Hospital Ángeles, Sí. consultorio 330. 330. El teléfono del consultorio es 442-192-3090. 192-3090 con 442. El doctor Benito Escutia, infectólogo y bueno, especialista desafortunadamente, o afortunadamente más bien, en todo esto que ha sido el COVID desde hace, pues ya vamos para 3 años. Sí. Desafortunadamente. Tristemente. Gracias, Benito Escutia. Nosotros hacemos una pausa.